Un molino roto fue todo lo que dejó antes de huir con su amante. Ese fierro inútil es perfecto para una mujer inútil como tú, le dijo mientras se alejaba. Nadie imaginaba que esa máquina abandonada sería el comienzo de un imperio que haría llorar de arrepentimiento al hombre que juró que jamás valdría nada. El polvo del camino se levantaba en nubes rojizas, mientras el viejo pick-up de Rodrigo frenaba bruscamente frente al molino abandonado. Lucía, con su hija de 4 años dormida en brazos y su hijo de 7 aferrado a su falda, sintió que el estómago se le cerraba al ver el lugar. No era una casa, era apenas un cobertizo de lámina oxidada junto a una estructura de concreto medio derruida, donde descansaba un molino de nixtamal, cubierto de herrumbre y telarañas. El sol de marzo caía implacable sobre el valle de Tula, convirtiendo cada superficie metálica en una plancha ardiente. Lucía tenía 32 años, pero en ese momento se sentía como una anciana. 12 años de matrimonio, 12 años de trabajo silencioso en la casa, en el negocio de Rodrigo, en la crianza de los niños. Y ahora esto. «Bájense», ordenó Rodrigo sin mirarla, con esa voz que había aprendido a usar en los últimos meses. Una voz sin calor, sin nada que recordara al hombre del que se había enamorado cuando tenía 20 años. «Rodrigo, por favor», suplicó Lucía, su voz apenas un susurro. «No podemos vivir aquí. Mira este lugar. No hay ni agua corriente». Él se volvió hacia ella y en sus ojos Lucía vio algo que la heló hasta los huesos. No era odio, era indiferencia, como si estuviera mirando a una extraña que le causaba un leve fastidio. «Es exactamente lo que mereces», dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Una mujer que nunca sirvió para nada, que solo sabe quemar tortillas y criar niños llorones. Este molino roto es perfecto para ti, tan inútil como tú». Mateo, el niño de 7 años, se puso de pie en el asiento de la camioneta con los puños apretados. «No le hables así a mi mamá», gritó con voz temblorosa. Rodrigo ni siquiera lo miró. Bajó de la camioneta y caminó hacia la parte trasera, donde comenzó a arrojar sus pertenencias al suelo polvoriento. 2 bolsas de plástico rasgadas con ropa vieja, un colchón delgado manchado, 3 cobijas deshilachadas y una caja de cartón con algunos trastes desportillados. Era todo lo que tenían en el mundo. Lucía bajó del vehículo con Sofía aún dormida en brazos. Sus piernas temblaban tanto que pensó que se caería. El calor la golpeó como una bofetada. El aire seco y polvoriento se le metió en la garganta haciéndola toser. «¿Por qué, Rodrigo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los rumores habían llegado a sus oídos 3 meses atrás. Rodrigo y Verónica, la sobrina del alcalde, una mujer de 25 años con estudios universitarios y un cuerpo que hacía voltear cabezas. «¿Por qué nos haces esto?». Rodrigo cerró la compuerta de la camioneta con un golpe seco. Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Lucía pudo ver las venas marcadas en su cuello, el brillo de crueldad en sus ojos. «Porque me cansé», dijo arrastrando las palabras. «Me cansé de verte con tu cara de mártir, con tus manos siempre sucias de masa, con tu olor a comal y a pobreza. Verónica es diferente. Ella sabe vestirse, sabe hablar, sabe hacerse valer. No es una india ignorante como tú». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. India ignorante. Las mismas palabras que la abuela de Rodrigo había usado cuando él anunció que se casaría con ella. Las palabras que Lucía había soportado durante años en silencio, creyendo que su amor y dedicación eventualmente las borrarían. Mateo saltó de la camioneta y corrió hacia su padre, golpeándole las piernas con sus pequeños puños. «Te odio. Eres malo». Rodrigo lo apartó con un movimiento brusco del brazo. El niño cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Lucía dejó a Sofía sobre el colchón y corrió a ayudar a Mateo, quien lloraba más de rabia que de dolor. «Mira lo que has criado», dijo Rodrigo con desprecio. «Un niño débil que llora por todo, igual que su madre». Se dirigió nuevamente a la camioneta, pero antes de subir se volvió una última vez. Señaló con un gesto amplio hacia el molino abandonado. «Mi abuelo construyó ese molino hace 40 años», dijo con una sonrisa torcida.
Era el mejor de la región. La gente venía desde pueblos lejanos a moler su maíz aquí, pero se descompuso hace 10 años y nadie pudo arreglarlo. Costaba más repararlo que comprar uno nuevo. Así que ahí está, pudriéndose. Como tú te pudrirás aquí. Lucía abrazó a Mateo contra su pecho, sintiendo los sollozos del niño sacudir su pequeño cuerpo. Rodrigo, por favor, intentó una vez más. Al menos déjanos en el pueblo, con mi tía Carmela. No tenemos nada aquí, ni comida, ni agua. Hay un pozo al fondo, respondió él señalando vagamente hacia la parte trasera del terreno. Y en el molino hay un costal de maíz que dejaron hace años. Probablemente esté lleno de gorgojos, pero es más de lo que mereces. Subió a la camioneta y encendió el motor. El ruido hizo despertar a Sofía, quien comenzó a llorar llamando a su padre. Rodrigo la miró por el espejo retrovisor y por un segundo, apenas un parpadeo, Lucía creyó ver algo parecido a la duda en su rostro, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Adiós, Lucía», dijo por la ventanilla abierta. «Espero que disfrutes tu reino de polvo y fierros viejos. Dale mis saludos a ese molino inútil. Hacen buena pareja». La camioneta arrancó levantando una nube de tierra que los envolvió por completo. Lucía cerró los ojos y abrazó a sus 2 hijos mientras el sonido del motor se alejaba. Se hacía más y más débil, hasta desaparecer completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento soplando entre las láminas oxidadas del cobertizo, el llanto de Sofía y los sollozos contenidos de Mateo. Lucía abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, rodeados de terreno baldío y maleza seca. A lo lejos, tal vez a 2 kilómetros, se veían las primeras casas del pueblo, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Se obligó a ponerse de pie, a ser fuerte aunque sentía que se desmoronaba por dentro. «Vamos, mis amores», dijo con una voz que no reconoció como propia. «Vamos a ver dónde vamos a dormir esta noche». El cobertizo era peor de lo que había temido. El interior era un horno de lámina que atrapaba el calor del sol. El piso era de tierra apisonada, llena de escombros y basura acumulada durante años. En un rincón había excrementos secos de animales, probablemente ratas o mapaches. Las paredes tenían agujeros por donde entraba la luz en rayos polvorientos. Mateo se aferró a su mano. «Mami, ¿vamos a vivir aquí?» Lucía tragó saliva, obligándose a no llorar frente a sus hijos. «Solo por ahora, mi cielo. Solo hasta que mamá encuentre la manera de salir de aquí». Pero mientras decía esas palabras, una voz en su cabeza le susurraba la verdad. No tenía dinero, no tenía familia cercana que pudiera ayudarla, no tenía estudios ni habilidades que le permitieran conseguir un trabajo en el pueblo. Su tía Carmela vivía en un cuartito de servicio en casa de unos patrones. No había espacio para ellos allí. Dejó a los niños en el cobertizo y caminó hacia el molino. La estructura de concreto estaba agrietada, con pedazos desprendidos que dejaban ver las varillas oxidadas del interior. El techo de asbesto tenía varios huecos por donde crecían hierbas silvestres, y en el centro, como un monumento a la derrota, estaba el molino. Era un Victoria de 50 kilos, uno de esos molinos mecánicos que habían sido el orgullo de las tortillerías en los años 80, pero ahora era solo un montón de metal oxidado. La tolva donde se echaba el nixtamal estaba llena de tierra y hojas secas. Las piedras de moler, que alguna vez habían girado perfectamente, ahora estaban trabadas y cubiertas de una costra verdosa de humedad y abandono. El motor eléctrico que debía moverlo todo era una masa de cables rotos y bobinas quemadas. Lucía pasó la mano por el metal frío. Sus dedos dejaron un rastro limpio en la capa de polvo que lo cubría todo. En una esquina, como Rodrigo había dicho, encontró un costal de maíz. Lo abrió con cuidado y el olor a rancio la golpeó. Efectivamente, el maíz estaba infestado de gorgojos. Pequeños insectos negros caminaban entre los granos marchitos. Se dejó caer contra la pared de concreto y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por los 12 años perdidos, por la inocencia con la que había creído en las promesas de Rodrigo,
por sus hijos que no merecían este destino. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo solo producía sollozos secos que le dolían en el pecho. «Mami, tengo sed». La voz de Sofía la trajo de vuelta. Se limpió la cara con el dorso de la mano y se puso de pie. El pozo. Rodrigo había mencionado un pozo. Lo encontró detrás del molino, medio oculto por la maleza. Era un pozo viejo de piedra, con un brocal agrietado y sin polea ni cuerda. Lucía se asomó al interior oscuro y arrojó una piedra. Pasaron 3 segundos antes de escuchar el chapoteo. Había agua, pero estaba muy profunda. Mientras pensaba cómo sacar agua, escuchó un ruido de motor. Su corazón dio un vuelco. ¿Habría vuelto Rodrigo? Corrió hacia el frente del molino y vio una camioneta vieja acercándose por el camino de tierra. No era la de Rodrigo. Del vehículo bajó una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Vestía un delantal floreado sobre un vestido sencillo y cargaba una canasta cubierta con un trapo. «¿Tú eres Lucía?», preguntó la mujer acercándose. Lucía asintió, confundida y en guardia. «¿Quién es usted?». «Me llamo Esperanza. Soy vecina. Mi casa está a 1 kilómetro por ese camino», señaló hacia el norte. «Vi pasar a Rodrigo hace un rato. Venía solo. Sospeché que algo andaba mal». La mujer levantó el trapo de la canasta. Dentro había tortillas recién hechas, un frasco con frijoles refritos, 2 naranjas y una jarra con agua fresca. «Supuse que tendrías hambre», dijo con una sonrisa amable que hizo que Lucía volviera a sentir ganas de llorar. «Y que necesitarías agua. El pozo de aquí es profundo, pero mañana te traigo una cuerda y un cubo». Lucía tomó la canasta con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle, señora». «No me agradezcas todavía», respondió Esperanza mirando el molino con los ojos entrecerrados. «Este lugar es duro. Don Vicente, el que era dueño antes, quebró intentando mantener el molino. Murió hace 10 años y desde entonces nadie ha vivido aquí. Rodrigo dice que era de su abuelo», murmuró Lucía. «Era de su abuelo, sí, pero cuando el molino se descompuso, el viejo se lo vendió a don Vicente por nada, con la promesa de que lo arreglaría. Don Vicente se fundió en el intento. Gastó todos sus ahorros tratando de conseguir piezas, trayendo mecánicos de la capital. Al final su esposa lo dejó y él se murió de tristeza, dicen». Esperanza hizo una pausa y miró a Lucía directamente a los ojos. «¿Por qué te trajo aquí, muchacha?» «Para castigarme por no ser suficiente», respondió Lucía con una honestidad que la sorprendió a sí misma. La mujer mayor asintió lentamente, como si hubiera visto esta historia antes. Los hombres a veces confunden la crueldad con la fuerza. «Pero mira este molino, muchacha. Está roto, sí, pero sigue en pie. Ha resistido 10 años de abandono, de clima, de olvido, y todavía está aquí». Lucía miró el molino oxidado, las paredes agrietadas, el techo con huecos. No veía esperanza en eso, solo veía derrota. «Descansa hoy», dijo Esperanza subiendo a su camioneta. «Mañana vendré temprano. Hay cosas que necesitas saber sobre este lugar y sobre ese molino. No todo está perdido, aunque lo parezca». Cuando la camioneta se alejó, Lucía llamó a sus hijos. Comieron las tortillas y los frijoles sentados en el colchón dentro del cobertizo. Las tortillas estaban todavía tibias, hechas a mano con amor. Lucía se preguntó cuándo había sido la última vez que ella misma había hecho tortillas con cuidado, no solo por obligación. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo un frío sorprendente después del calor del día. Lucía acostó a sus hijos bajo las 3 cobijas, cubriéndolos lo mejor que pudo. Mateo temblaba, no de frío sino de miedo. «Mami, ¿papá va a volver?», preguntó con voz pequeña. Lucía acarició su cabello oscuro. «No lo sé, mi amor. ¿Tú quieres que vuelva?». La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía pensó en Rodrigo, en el hombre que había sido y en el que se había convertido. «Ya no importa lo que yo quiera», respondió finalmente. «Lo que importa es que estamos juntos los 3 y vamos a salir adelante». «¿Cómo, mami?», preguntó Mateo, con esa lógica infantil que no acepta promesas vacías. Lucía miró por el agujero de la pared hacia el molino, apenas visible bajo la luz de la luna.
No lo sé todavía, mi cielo, pero lo voy a averiguar. Cuando los niños finalmente se durmieron, agotados por el llanto y la angustia, Lucía salió del cobertizo. La noche estaba clara, llena de estrellas que en la ciudad nunca había visto con tanta claridad. Caminó hasta el molino y se sentó en el suelo de concreto frío. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza como un disco rayado. Mujer inútil, india ignorante, molino roto, fierro inservible. Cada palabra era una puñalada, pero Lucía se obligó a escucharlas todas, a sentir el dolor completo, porque en ese dolor, en esa humillación absoluta, algo comenzaba a despertar. No era esperanza todavía, era algo más primitivo, más oscuro. Era rabia, una rabia fría y profunda contra el hombre que la había desechado como basura, contra el destino que la había traído aquí, contra ella misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Pasó la mano por el metal oxidado del molino. Tú y yo, le susurró al fierro viejo, los dos inútiles, los dos abandonados, los dos rotos. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Era absurdo, imposible. Ella no sabía nada de molinos ni de mecánica. Apenas había terminado la primaria, pero las palabras de esperanza volvieron a ella. El molino seguía en pie. «Si tú sigues en pie después de 10 años», murmuró Lucía, «yo puedo seguir en pie un día más». Y luego otro, y otro. Se levantó y caminó alrededor del molino, examinándolo con ojos que comenzaban a ver posibilidades en lugar de ruinas. No sabía cómo, pero este molino volvería a funcionar, y cuando lo hiciera, Rodrigo se arrepentiría de cada palabra cruel que había dicho. La batalla apenas comenzaba, y Lucía Martínez, la mujer que todos habían subestimado, estaba lista para pelear. El canto del gallo de algún vecino despertó a Lucía cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Había dormido tal vez 2 horas, inquieta y llena de pesadillas donde Rodrigo se reía mientras ella se hundía en tierra movediza. Sus hijos todavía dormían, acurrucados uno contra el otro bajo las cobijas. Se levantó con cuidado para no despertarlos y salió del cobertizo. El aire de la mañana era fresco, casi frío, y olía a tierra seca y a hierba silvestre. A la distancia podía escuchar el murmullo del pueblo despertando, ladridos de perros, el motor de algún camión, voces lejanas. Como había prometido, Esperanza llegó poco después de las 7 de la mañana. Esta vez traía no solo comida, sino también una cuerda gruesa enrollada, un cubo de metal abollado y una pequeña bolsa de tela. «Buenos días, muchacha», saludó bajando de su camioneta con agilidad sorprendente para su edad. «¿Cómo pasaron la noche?» «Con frío», respondió Lucía honestamente, «pero dormimos». Esperanza asintió. «El frío de marzo es traicionero. Trae esta bolsa, son unas cobijas que ya no uso. No son nuevas, pero están limpias y te ayudarán». Fueron juntas al pozo. Esperanza ató la cuerda al cubo con un nudo que parecía complicado pero que hizo con manos expertas. «Este es un nudo de pescador», explicó. «Aguanta cualquier peso y no se zafa». Bajaron el cubo al pozo y cuando lo subieron, el agua que contenía era clara y fría. Lucía la probó con cautela. Sabía limpia, con un leve toque mineral. «El agua aquí es buena», dijo Esperanza. «Viene de un manto acuífero profundo. Don Vicente al menos tuvo la inteligencia de hacer un buen pozo antes de gastarse todo en el molino». Mientras los niños desayunaban pan dulce y leche que Esperanza había traído, las 2 mujeres caminaron hacia el molino. A la luz del día, Lucía podía ver con más claridad el desastre. No solo el molino estaba roto, toda la estructura parecía al borde del colapso. «Mi marido, que en paz descanse, era mecánico», dijo Esperanza pasando la mano por el motor quemado. «Trabajó en este molino cuando estaba nuevo. Era hermoso verlo funcionar. El maíz entraba por arriba y salía convertido en masa perfecta. Don Vicente padre, el abuelo de tu esposo, hacía las mejores tortillas de la región». «¿Qué pasó?», preguntó Lucía. «¿Por qué se descompuso?» «El motor se quemó.
explicó Esperanza señalando las bobinas ennegrecidas. Un cortocircuito, y las piedras de moler se desalinearon con el tiempo y el uso. Cuando don Vicente hijo intentó arreglarlo, contrató a mecánicos que no sabían lo que hacían. Quitaron piezas pensando que las arreglarían, pero nunca las volvieron a poner. Está incompleto, no solo roto. Lucía sintió que el poco ánimo que había logrado reunir se desvanecía. Entonces es imposible. No dije eso, respondió Esperanza con firmeza. Dije que está incompleto, pero las piezas están por ahí, en algún lugar, y los motores se pueden rebobinar. Mi compadre, don Heraclio, tiene un taller eléctrico en el pueblo. Él podría arreglarlo. No tengo dinero para pagar a un mecánico, dijo Lucía, la realidad aplastándola nuevamente. Esperanza la miró con esos ojos sabios que parecían ver a través de las excusas. ¿Sabes hacer tortillas, muchacha? Claro que sé, respondió Lucía, casi ofendida. Había hecho tortillas desde que tenía 8 años. ¿Buenas tortillas? ¿De las que la gente compra sin preguntar el precio porque saben que están bien hechas? Lucía pensó en su abuela, que le había enseñado el secreto. Nixtamal cocido en el punto exacto, ni duro ni demasiado blando. Masa molida 2 veces para que quedara suave como mantequilla. Tortillas palmadas a mano, no demasiado gruesas ni demasiado delgadas. Cocidas en comal de barro sobre leña, no en plancha de gas. Mi abuela decía que mis tortillas eran las mejores que había probado, admitió Lucía. Entonces tienes un tesoro en tus manos, dijo Esperanza sonriendo. En este pueblo hay 3 tortillerías, pero todas usan máquinas. Las tortillas salen todas iguales, sin alma. Si tú haces tortillas a mano, buenas tortillas, la gente las va a comprar. Pero no tengo molino, señaló Lucía lo obvio. Todavía no, corrigió Esperanza. Pero mientras tanto puedes moler en metate. Es más trabajo, sí, pero es posible. Yo tengo un metate que ya no uso, te lo presto. Lucía sintió una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza. ¿Usted cree que la gente me compraría tortillas? Sé que lo harían, respondió Esperanza con convicción. Doña Refugio, que tiene la fonda en la plaza, se queja todo el tiempo de que las tortillas de la tortillería son feas y sin sabor. Le he dicho que las haga ella misma, pero dice que no tiene tiempo. Si tú le vendes tortillas hechas a mano, te las compra todas. Ese mismo día comenzó la transformación de Lucía. Esperanza le trajo el metate, una piedra de moler enorme y pesada que entre las dos apenas pudieron mover. También trajo un costal de maíz limpio, cal para hacer el nixtamal y un comal de barro. El maíz te lo regalo, dijo cuando Lucía protestó. Cuando vendas las tortillas me lo pagas. Y si no puedes, no importa. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Lucía pasó el resto del día limpiando el cobertizo lo mejor que pudo. Barrió el piso de tierra, tapó los agujeros más grandes de las paredes con cartones y trapos, y en un rincón instaló su pequeña cocina. No tenía estufa, así que Esperanza le enseñó a hacer un fogón con 3 piedras y leña. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Lucía puso el maíz a cocer con cal en una olla vieja. El proceso le tomó horas. Tenía que cuidar que el fuego no se apagara ni se hiciera muy fuerte. El maíz debía cocerse lentamente hasta que la piel se desprendiera fácilmente, pero sin que el grano se deshiciera. Cerca de la medianoche, el nixtamal estuvo listo. Lucía lo dejó reposar hasta el amanecer, cuando comenzó la tarea verdaderamente agotadora. Lavar el nixtamal para quitarle toda la cal, enjuagándolo una y otra vez hasta que el agua saliera completamente limpia. Luego vino lo más difícil, moler en metate. Lucía se arrodilló frente a la piedra y comenzó a empujar el nixtamal con la mano de moler, haciendo el movimiento que había visto a su abuela hacer 1000 veces. Hacia adelante con presión, hacia atrás para recoger, una y otra vez. A los 10 minutos, le dolían las muñecas. A los 20, le ardían los hombros. A la media hora tenía las manos llenas de ampollas, pero no se detuvo. Cada grano de maíz que se convertía en masa suave era una pequeña victoria contra las palabras de Rodrigo. Mujer inútil. Ya veremos quién es inútil.
Mateo despertó y se sentó junto a ella. «¿Qué haces, mami?» «Estoy haciendo tortillas para vender», respondió Lucía sin dejar de moler. «Vamos a ganar dinero para comprar comida». El niño observó en silencio por un momento. «¿Puedo ayudar?» Lucía lo miró. Era tan pequeño, tan delgado, pero en sus ojos vio la misma determinación que ella sentía. «Puedes traerme agua del pozo cuando te lo pida. Y puedes cuidar de tu hermana. Eso me ayuda mucho». Para el mediodía, Lucía había molido medio kilo de masa. Sus brazos temblaban de cansancio y las ampollas de sus manos habían reventado, dejando carne viva expuesta. Pero la masa estaba perfecta, suave, húmeda, con ese olor característico del nixtamal bien preparado. Encendió el fogón y puso el comal de barro a calentar. Mientras esperaba que alcanzara la temperatura correcta, comenzó a hacer las tortillas. Tomaba una bolita de masa, la palmaba entre sus manos con movimientos rápidos y seguros, girándola, dándole forma hasta que quedaba perfectamente redonda y del grosor exacto. La primera tortilla que puso en el comal se infló casi inmediatamente, señal de que la masa y la temperatura eran perfectas. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había hecho esto 1000 veces en su vida, pero nunca había significado tanto. Al final de la tarde tenía 3 docenas de tortillas perfectas, todavía tibias, envueltas en un trapo limpio. Se lavó la cara y las manos lo mejor que pudo. Se puso su vestido menos gastado y cargó la canasta con las tortillas. «Vengo en 1 hora», le dijo a Mateo. «Cuida de tu hermana, no salgan del cobertizo». El camino al pueblo era largo y polvoriento. Lucía lo recorrió con el corazón latiendo fuerte, ensayando mentalmente lo que diría. Cuando llegó a la plaza, buscó la fonda de Doña Refugio. La encontró limpiando mesas después del almuerzo. Era una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello recogido en una redecilla y un delantal manchado de salsa. «Buenas tardes», dijo Lucía con la voz temblorosa. «Soy Lucía. Esperanza me dijo que usted podría estar interesada en comprar tortillas hechas a mano». Doña Refugio la miró de arriba abajo. «¿Tú eres la que Rodrigo dejó en el molino viejo?» Lucía sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la cabeza en alto. «Sí, señora. Déjame ver esas tortillas». Lucía desenvolvió el trapo con manos temblorosas. Las tortillas todavía estaban tibias y el aroma del maíz recién cocido llenó el aire. Doña Refugio tomó una, la examinó a contraluz, la dobló para ver su flexibilidad y finalmente le dio una mordida. Masticó lentamente, con los ojos cerrados. Lucía contuvo la respiración. «Están bien hechas», dijo finalmente Doña Refugio. «¿Cuántas tienes?» «3 docenas. Te las compro todas. ¿Cuánto quieres?» Lucía no había pensado en el precio. Sabía que las tortillas de máquina costaban 12 pesos el kilo. 15 pesos el kilo, dijo con más confianza de la que sentía. Doña Refugio asintió. «Está bien. 3 docenas son como 1,5 kilos. Te doy 23 pesos». Lucía hizo el cálculo rápidamente. Con 23 pesos podía comprar más maíz, sal, manteca, tal vez hasta un pollo para hacer caldo. «¿Puedes traerme tortillas todos los días?», preguntó Doña Refugio contando el dinero. «Sí, señora, las que necesite. Tráeme 5 docenas mañana. Si salen bien como estas, te las compro todas. Y córrele la voz. Doña Carmela de la tienda también anda buscando buenas tortillas». Lucía salió de la fonda con 23 pesos en el bolsillo y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Era la primera vez en su vida que ganaba dinero por su propio trabajo, sin depender de nadie. Se detuvo en la tienda de Doña Carmela, una señora mayor que atendía una tiendita de abarrotes en la esquina de la plaza. Cuando escuchó que Lucía hacía tortillas a mano, sus ojos se iluminaron. «Por fin. Llevo años comprando esas tortillas horribles de máquina. Tráeme 3 docenas mañana. Te pago 17 pesos el kilo, igual que a la tortillería. Pero si son buenas como dices, te pago 20. En la tienda, Lucía compró 2 kilos de maíz, cal, sal, aceite, frijoles, arroz, 3 huevos y 2 plátanos para los niños. Cuando pagó y recibió su cambio,
Tenía 10 pesos que guardó cuidadosamente en el bolsillo de su vestido. El camino de regreso se le hizo más corto. Cuando llegó al cobertizo, Mateo corrió a recibirla. ¿Vendiste las tortillas, mami? Las vendí todas, respondió Lucía sonriendo. Y mañana vamos a hacer más, muchas más. Esa noche cenaron huevos revueltos con frijoles y tortillas que Lucía hizo especialmente para ellos. Era una comida simple, pero después de 2 días de hambre, sabía a gloria. Cuando los niños se durmieron, Lucía salió a mirar las estrellas. Pasó junto al molino y le dio una palmada al metal oxidado. «Todavía no puedo arreglarte», le susurró. «Pero voy a hacerlo, te lo prometo. Porque cuando funciones de nuevo, Rodrigo se va a tragar cada una de sus palabras». Los días siguientes cayeron en una rutina agotadora pero reconfortante. Lucía se levantaba a las 4 de la mañana para poner el nixtamal a cocer. A las 6 comenzaba a moler en el metate. A las 8 empezaba a hacer tortillas. Para las 2 de la tarde, caminaba al pueblo con su canasta llena. Sus manos se cubrieron de callos. Su espalda dolía constantemente. Perdió peso porque muchas veces estaba tan cansada que olvidaba comer, pero cada día vendía más tortillas. Doña Refugio comenzó a pedirle 8 docenas diarias. Doña Carmela, 6. Y luego llegó don Esteban, dueño de un pequeño restaurante en la carretera, pidiéndole 10 docenas. Al final de la primera semana, Lucía había ganado 200 pesos. Era más dinero del que había visto junto en meses. Compró cobijas nuevas para los niños, sandalias porque los zapatos de Mateo tenían las suelas despegadas, y guardó 100 pesos en una lata que escondió bajo una piedra. Al final de la segunda semana, tenía 500 pesos ahorrados y las manos tan destrozadas por moler en metate que apenas podía cerrarlas en la noche. Esperanza la encontró una tarde sollozando de dolor mientras intentaba moler. «Ya es suficiente, muchacha», dijo con firmeza. «Es hora de arreglar ese molino». «No tengo suficiente dinero», protestó Lucía limpiándose las lágrimas. «Y además, no sé cómo empezar». «Yo sí», respondió Esperanza. «Y conozco a alguien que puede ayudarte por un precio que puedas pagar. Mañana vamos a ver a don Heraclio». Don Heraclio Soto tenía un pequeño taller eléctrico al final de una calle polvorienta. Era un hombre de unos 70 años, completamente calvo, con manos enormes manchadas de grasa y aceite. Cuando Esperanza le explicó la situación, el hombre escuchó en silencio, masticando un palillo. «El molino de don Vicente», dijo finalmente. «Trabajé en ese molino hace 20 años. Buen equipo. Motor Victoria de 2 caballos de fuerza. ¿Puede arreglarlo?», preguntó Lucía directamente. «Puedo. La pregunta es ¿cuánto vas a pagar?». Lucía tragó saliva. «Tengo 500 pesos ahorrados. ¿Es suficiente?». Don Heraclio soltó una risita seca. «Muchacha, solo rebobinar el motor cuesta 1,500 pesos, y eso sin contar las piedras que hay que realinear, las piezas que faltan, la instalación eléctrica». Lucía sintió que el mundo se le venía encima nuevamente. «No tengo tanto, pero tienes manos y sabes trabajar», dijo don Heraclio. «Mi esposa murió el año pasado. Vivo solo y me alimento de pura comida chatarra. Si me traes comida todos los días, almuerzo y cena, durante 3 meses, te rebobino el motor y te enseño cómo arreglar el resto tú misma». «¿Habla en serio?». «Nunca he hablado más en serio. Tráeme comida de verdad, de la que hace una mujer que sabe cocinar, y trae tu curiosidad y tus ganas de aprender. El resto lo vemos sobre la marcha». Lucía extendió la mano. «Trato hecho». Así comenzó la segunda fase de la transformación. Cada mañana, después de hacer sus tortillas, Lucía cocinaba para don Heraclio. Sopa de verduras, arroz con pollo, mole, guisados caseros. Lo llevaba en un portaviandas al taller y se quedaba observando mientras él trabajaba. Don Heraclio era un maestro paciente pero exigente. Le enseñó a identificar cada parte del motor, a entender cómo funcionaba el sistema eléctrico, a leer diagramas técnicos aunque ella apenas sabía leer. «La mecánica no es magia», le decía mientras rebobinaba el motor con alambre de cobre. «Es lógica. Todo tiene una razón de ser. Si entiendes el porqué,
puedes arreglar el cómo. Lucía absorbía cada palabra, hacía preguntas, tomaba notas en un cuaderno viejo. En las noches, después de que los niños dormían, repasaba lo aprendido, dibujando piezas, memorizando conexiones. Un mes después, el motor estaba rebobinado. Don Heraclio lo probó conectándolo a la corriente y rugió a la vida con un sonido hermoso y potente. «Es tu turno ahora», le dijo a Lucía. «Tienes que ir a la chatarra de don Silvestre en la ciudad y conseguir las piezas que faltan. Necesitas un rodamiento, 3 tornillos específicos y un capacitor nuevo. Aquí está la lista». Lucía nunca había ido sola a la ciudad. Eran 30 kilómetros en camión. Pero a la mañana siguiente, con sus ahorros cuidadosamente guardados y la lista de don Heraclio en la mano, abordó el camión de las 6. La chatarra de don Silvestre era un laberinto de metal oxidado y piezas viejas. El dueño, un hombre gordo con una camisa manchada de aceite, la miró con escepticismo cuando ella le mostró la lista. «¿Para qué quieres estas piezas, muchacha?» «Para arreglar un molino». «¿Tú?» «Una mujer arreglando un molino». Se rió mostrando dientes manchados de tabaco. Lucía lo miró directamente a los ojos. «¿Tiene las piezas o no?» El hombre dejó de reírse ante su tono firme. «Las tengo. Van a ser 300 pesos. Don Heraclio dijo que costarían 150. Don Heraclio no está aquí. Y si no te gustan mis precios, vete a otra parte». Lucía apretó los dientes. Podía pagar 300, pero le dolía. 200, contrapropuso. «Y le traigo tamales de chile verde la próxima vez que venga». El hombre la miró sorprendido. Luego soltó una carcajada genuina. «Tienes agallas, muchacha. Está bien. 200 y los tamales. Pero que sean buenos tamales, ¿eh?» Cuando regresó al pueblo con las piezas, don Heraclio las examinó y asintió con aprobación. «Bien hecho. Ahora viene lo difícil. Vamos a instalarlas». Lucía trabajó junto a don Heraclio durante 2 semanas más. Sus manos, ya curtidas por el metate, aprendieron a sostener herramientas, a ajustar tuercas, a conectar cables. Se lastimó los dedos, se golpeó la cabeza contra el metal, se cortó con bordes afilados, pero no se rindió. Y una tarde de junio, 3 meses después de que Rodrigo la abandonara, Lucía vertió el primer puñado de nixtamal en la tolva del molino Victoria, conectó el motor y presionó el botón de encendido. El molino rugió a la vida. Las piedras giraron perfectamente alineadas. El nixtamal entró por arriba y salió por abajo convertido en masa suave y perfecta. En 30 segundos, el molino había hecho el trabajo que a Lucía le tomaba 2 horas en el metate. Don Heraclio sonrió ampliamente. «Lo lograste, muchacha. Tienes un molino funcionando». Lucía se quedó mirando la masa que caía en el recipiente. Tan perfecta, tan suave. Sus manos ya no tendrían que sangrar cada mañana. Ya no tendría que pasar horas arrodillada frente al metate. El molino que Rodrigo le había dejado como burla, como castigo, ahora era su herramienta de libertad. Esa noche, después de hacer tortillas con la masa del molino, después de venderlas todas a precios que ahora podía mejorar porque gastaba menos tiempo, Lucía se sentó frente al molino con una taza de café. «Gracias», le susurró al metal que ahora brillaba limpio. «Rodrigo te dejó para que murieras. Pero tú y yo, nosotros vamos a vivir». Y por primera vez desde el abandono, Lucía sonrió pensando en el futuro. Un futuro que ella estaba construyendo, una tortilla a la vez. La noticia de que el molino del viejo don Vicente volvía a funcionar corrió por el pueblo como pólvora. Al principio, la gente llegaba solo por curiosidad. Querían ver con sus propios ojos a la mujer abandonada que había logrado lo imposible. Se asomaban tímidamente, murmuraban entre ellos, algunos con admiración, otros con ese morbo que alimenta los chismes de pueblo. Pero cuando probaban las tortillas hechas con la masa del molino, cuando veían la consistencia perfecta, el sabor incomparable del nixtamal bien preparado y bien molido, dejaban de ser curiosos y se convertían en clientes. Lucía estableció su rutina con precisión militar. Se levantaba a las 4 de la mañana,
cuando el pueblo todavía dormía. Encendía el fogón y ponía a cocer el nixtamal en una olla grande que había comprado con sus ganancias. Mientras el maíz se cocía, preparaba el desayuno para sus hijos. Ya no eran solo frijoles y tortillas. Ahora había huevos, leche fresca que le compraba a doña Esperanza, pan dulce los domingos. A las 6, cuando Mateo y Sofía despertaban, el nixtamal estaba listo para lavarse. Los niños habían aprendido a ayudar. Mateo, con sus 8 años recién cumplidos, se encargaba de traer agua del pozo. Sofía, aunque solo tenía 4, separaba las hojas del maíz que no se habían desprendido bien durante la cocción. A las 7, Lucía encendía el molino. El rugido del motor Victoria se había convertido en el sonido más hermoso del mundo para ella. Significaba progreso, independencia, futuro. El nixtamal entraba por la tolva y salía convertido en masa perfecta. Lo que antes le tomaba 4 horas de trabajo agotador en el metate, ahora lo hacía en 20 minutos. Para las 8 de la mañana, tenía 30 kilos de masa lista. Comenzaba entonces el proceso de hacer tortillas. Sus manos se movían con una velocidad y precisión que había perfeccionado durante meses. Tomaba una bolita de masa, la palmaba, la giraba, la extendía. Cada tortilla era una obra de arte redonda, uniforme, perfecta. Mateo se sentaba junto a ella y la ayudaba a contar las tortillas, apilándolas en grupos de 10. 22 docenas, mami, anunciaba con orgullo cuando terminaban. Eso es 264 tortillas. Muy bien, mi amor, respondía Lucía besándole la frente. El niño había aprendido a multiplicar vendiendo tortillas, algo que ningún maestro de escuela había logrado enseñarle. A las 2 de la tarde, Lucía emprendía su recorrido diario. Ya no caminaba con una sola canasta. Ahora cargaba 3, distribuidas en una carretilla que don Heraclio le había ayudado a construir. Doña Refugio recibía 10 docenas para su fonda. Doña Carmela, 8 docenas para revender en su tienda. Don Esteban del restaurante de la carretera, 10 docenas. Y ahora tenía 3 clientes nuevos más. Doña Petra de la taquería, 5 docenas. Don Manuel del hotel pequeño en la plaza, 4 docenas. Y la señora Lucero, que hacía quesadillas frente a la escuela, 3 docenas. Al final de cada día, Lucía regresaba al molino con la carretilla vacía y los bolsillos llenos de billetes y monedas. Contaba el dinero meticulosamente bajo la luz de la lámpara de queroseno. Separaba lo necesario para comprar maíz, cal, leña, comida. El resto lo guardaba en la lata escondida bajo la piedra. En 3 meses, había ahorrado 3,000 pesos. Era una fortuna para alguien que 4 meses atrás no tenía ni para comer. Un día de septiembre, mientras preparaba la masa, escuchó voces afuera del molino. Se asomó y vio a 4 mujeres del pueblo esperando tímidamente. Las reconoció. Eran vecinas que la habían visto en la iglesia, en la plaza. Mujeres con rostros cansados y manos trabajadoras. «Buenas tardes», saludó Lucía limpiándose las manos en el delantal. La que parecía ser la portavoz, una mujer morena de unos 40 años, dio un paso adelante. «Disculpa que vengamos así, sin avisar. Nos llamo Guadalupe. Estas son mis comadres, Josefina, María y Teresa. Mucho gusto. ¿En qué puedo ayudarlas?» Guadalupe miró a sus compañeras como buscando apoyo. Luego habló. «Escuchamos que tu molino funciona muy bien. Nosotras tenemos maíz de nuestra cosecha y queríamos saber si nos podrías moler. Pagaríamos, por supuesto». Lucía no lo había pensado antes. Había estado tan concentrada en hacer sus propias tortillas que no se le había ocurrido ofrecer el servicio de molienda. «¿Cuánto maíz tienen?» «Yo tengo 2 costales», dijo Guadalupe. «Son como 40 kilos. Yo tengo 1,5», añadió Josefina. Las otras 2 asintieron, indicando cantidades similares. Lucía hizo cálculos rápidos. En la ciudad, los molinos cobraban 2 pesos por kilo molido. «Puedo molerles a 1,50 peso el kilo», dijo. «Traigan su maíz ya cocido y lavado y yo les mueldo. Estará listo en media hora». Las mujeres intercambiaron miradas de alivio. «Es justo», dijo Guadalupe. «¿Podemos venir mañana temprano?»
Vengan a las 10 de la mañana, ya habré terminado con mi propia masa. Al día siguiente, las 4 mujeres llegaron puntualmente con sus costales de nixtamal. Lucía molió todo en poco más de una hora. Ganó 130 pesos por el trabajo. Las mujeres se fueron felices con su masa fresca y perfectamente molida. ¿Vendrán cada semana?, preguntó Lucía cuando se despedían. Cada 2 o 3 días, respondió Guadalupe. Y vamos a decirle a otras, ir hasta la ciudad a moler es caro y cansado. Tener un molino aquí cerca es una bendición. Así comenzó el segundo negocio de Lucía. Las tortillas seguían siendo su ingreso principal, pero la molienda se convirtió en un complemento importante. Pronto tenía una fila de mujeres esperando cada mañana a las 10 para moler su nixtamal. Algunas venían del mismo pueblo, otras de rancherías cercanas. Lucía cobraba $1.50 por kilo y molía un promedio de 100 kilos diarios. Eso significaba 150 pesos adicionales cada día, 1,050 pesos a la semana, 4,200 pesos al mes solo por molienda. Con el dinero extra, Lucía hizo mejoras al molino. Compró láminas nuevas para reparar el techo. Contrató a don Pascual, un albañil del pueblo, para que arreglara las grietas más grandes de las paredes de concreto. Instaló una lámpara eléctrica, alimentada por un panel solar que don Heraclio le ayudó a conseguir en la ciudad. El cobertizo donde vivían también se transformó. Lucía compró tablas y construyó una división, creando 2 espacios, uno para dormir, otro para cocinar y comer. Puso un piso de cemento sobre la tierra, compró una estufa de gas pequeña, aunque seguía usando el fogón de leña para cocinar el nixtamal, porque el sabor era mejor. Mateo comenzó a ir a la escuela del pueblo. Lucía le compró uniforme nuevo, útiles escolares, zapatos buenos. El niño caminaba 3 kilómetros cada mañana hasta la escuela y regresaba corriendo cada tarde para ayudar a su madre. «Mami, la maestra dice que soy bueno para las matemáticas», le contó un día con orgullo. «Dice que sé sumar y multiplicar mejor que los niños de 5º año». «Es porque has aprendido con las tortillas, mi amor», respondió Lucía abrazándolo. «Las matemáticas son más fáciles cuando sirven para algo real». Sofía también había cambiado. Ya no era la niña asustadiza que lloraba por su padre. Ahora era una pequeña ayudante eficiente que separaba masa, contaba tortillas y hasta había aprendido a atender a los clientes cuando llegaban a moler. «Buenos días, señora», decía con su vocecita aguda. «¿Cuánto maíz trae? Mi mami lo va a moler muy bien». Los clientes se derretían con su ternura y muchas veces le dejaban propinas que Sofía guardaba orgullosa en una alcancía de barro. Un sábado de octubre, Lucía estaba moliendo cuando llegó un hombre que no conocía. Vestía camisa de vestir y pantalones de mezclilla limpios. No tenía aspecto de campesino. «Buenos días», saludó quitándose el sombrero. «Usted es la dueña del molino». «Soy Lucía Martínez. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi nombre es Antonio Velázquez. Soy del programa de desarrollo rural del gobierno estatal. He escuchado hablar de su negocio y vine a conocerlo». Lucía se puso en guardia. En su experiencia, cuando el gobierno se interesaba en algo, era para cobrar impuestos o crear problemas. «Es solo un molino pequeño, señor. Un molino pequeño que está dando servicio a toda la región», corrigió Antonio con una sonrisa amable. «Y que es operado por una mujer emprendedora que ha logrado lo que muchos hombres con recursos no pudieron. Eso me interesa». Durante la siguiente hora, Antonio le hizo preguntas sobre su negocio. ¿Cuánto producía? ¿Cuánto vendía? ¿Cuántos clientes tenía? ¿Cuáles eran sus planes? Lucía respondió con cautela al principio, pero el interés genuino del hombre la fue relajando. «Lucía», dijo finalmente Antonio, «el gobierno tiene un programa para apoyar a pequeños empresarios rurales, especialmente mujeres. Ofrecemos microcréditos con intereses muy bajos para expansión de negocios. ¿Estaría interesada?» «¿Cuánto dinero?», preguntó Lucía directamente. «Dependiendo del proyecto, entre 5,000 y 20,000 pesos, con un año de gracia para empezar a pagar y tasas de interés del 5% anual». Lucía hizo cálculos mentales.
Con 20,000 pesos podía comprar un segundo molino, uno más grande. Podía contratar a alguien para que la ayudara. Podía expandirse. ¿Qué necesito hacer? Presentar un proyecto. Explicar en qué usaría el dinero y cómo lo pagaría. Yo puedo ayudarla a armarlo. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía trabajó en su proyecto con la ayuda de Antonio. Era la primera vez en su vida que ponía por escrito sus sueños, que los convertía en números y planes concretos. Su proyecto era ambicioso pero realista. Compraría un molino industrial más grande que podría procesar 200 kilos por hora, 3 veces más que su molino actual. Contrataría a 2 personas, una para ayudar con la molienda, otra para hacer tortillas. Construiría una pequeña tortillería formal con mesas de acero inoxidable y un horno grande. El costo total del proyecto era de 18,000 pesos. Lucía solicitó 20,000 para tener un colchón de emergencia. Un mes después, Antonio regresó con buenas noticias. Su proyecto fue aprobado. Es uno de los pocos que pasaron sin observaciones. El comité quedó impresionado con su claridad y viabilidad. Cuando el dinero llegó a su cuenta bancaria nueva, Lucía se quedó mirando el papel que confirmaba el depósito. 20,000 pesos. Había pasado de no tener nada a tener más dinero del que jamás había imaginado. Pero en lugar de sentirse eufórica, sintió miedo. Era una responsabilidad enorme. Tendría que pagar ese dinero con intereses. Si fracasaba, perdería todo lo que había construido. El miedo es bueno, le dijo don Heraclio cuando Lucía compartió sus dudas. Significa que entiendes la responsabilidad. Solo los tontos no tienen miedo cuando arriesgan. Los inteligentes tienen miedo pero avanzan de todas formas. Lucía avanzó. Compró el molino industrial en una casa de maquinaria en la capital del estado. Era hermoso, brillante, con capacidad para moler en minutos lo que a su molino Victoria le tomaba 1 hora. Lo instaló en el espacio que había sido el cuarto de don Vicente, que limpió y acondicionó especialmente. Contrató a Guadalupe, la primera mujer que había venido a moler, como su asistente. Le pagaba 200 pesos a la semana por trabajar 4 horas diarias ayudando con la molienda. Guadalupe lloraba de agradecimiento. Su esposo la había dejado con 3 hijos y no conseguía trabajo en ningún lado. Nunca pensé que una mujer me daría trabajo, dijo limpiándose las lágrimas. Los hombres del pueblo dicen que las mujeres no servimos para nada más que para la casa. Los hombres del pueblo están equivocados, respondió Lucía con firmeza. Las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. También contrató a Josefina para que la ayudara con las tortillas. Le enseñó la técnica perfecta, el grosor exacto, el tiempo de cocción preciso. Josefina aprendió rápido, y pronto estaba haciendo tortillas tan buenas como las de Lucía. Con 2 ayudantes, la producción se disparó. Ahora producían 100 docenas de tortillas diarias. Lucía consiguió contratos con 3 restaurantes más de la ciudad cercana. Compraba maíz directamente a los campesinos, eliminando intermediarios y consiguiendo mejor precio. Su ganancia neta mensual pasó de 4,000 pesos a 12,000. Al cumplirse 1 año desde el abandono de Rodrigo, Lucía había pagado ya la mitad del préstamo. Tenía 15,000 pesos ahorrados. Empleaba a 2 mujeres que mantenían a sus familias gracias a esos trabajos. Su nombre era conocido en toda la región. Lucía del Molino, la llamaban. Ya no era la que Rodrigo abandonó. Era Lucía del Molino, la empresaria, la mujer que había convertido chatarra en oro. El cobertizo se había transformado en una casa pequeña pero digna. Lucía había construido 2 cuartos de ladrillo con ayuda de don Pascual, uno para ella, otro para sus hijos. Tenían camas de verdad con colchones nuevos, un baño pequeño con regadera, una cocina con estufa, refrigerador y alacena llena de comida. Mateo destacaba en la escuela. Era el primero de su clase. La maestra había hablado con Lucía sobre la posibilidad de que participara en una competencia estatal de matemáticas. Su hijo tiene un don para los números, le dijo la maestra. Con el apoyo adecuado, podría estudiar en una escuela técnica cuando termine la primaria. Sofía había empezado el kinder en la escuela del pueblo. Era la niña más limpia, mejor vestida y mejor alimentada de su grupo.
Lucía se aseguraba de eso cada mañana. Una tarde de marzo, exactamente un año después del abandono, Lucía se sentó en el porche de su casa nueva con una taza de café. Miró hacia el molino, que ahora brillaba limpio y organizado. Las láminas del techo eran nuevas. Las paredes estaban pintadas de blanco. Había un letrero de madera que decía: Molino La Esperanza, Lucía Martínez, propietaria. Pensó en Rodrigo, en las palabras crueles que había dicho. Molino roto para mujer inútil. Se preguntó dónde estaría ahora, qué estaría haciendo, y se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no le dolía. Ya no sentía rencor ni rabia, solo una indiferencia tranquila. Gracias, susurró hacia el cielo. No sabía a quién le agradecía. A Dios, al destino, a la vida misma. Gracias por dejarme en el fondo, porque desde ahí solo podía subir. Don Heraclio llegó caminando despacio, apoyándose en su bastón. Ya visitaba menos seguido. Su salud se deterioraba, pero seguía viniendo a cenar al menos 2 veces por semana. Huele a mole, dijo con una sonrisa. Mi favorito. Hice extra para que lleves a tu casa, respondió Lucía sirviéndole un plato generoso. Mientras comían, don Heraclio la observaba con ojos brillantes. Estoy orgulloso de ti, muchacha. Cuando llegaste hace un año, eras un pajarito asustado. Ahora eres un águila. Usted me enseñó a volar, respondió Lucía con cariño. Yo te enseñé mecánica. Tú te enseñaste a ti misma a vivir. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lucía hizo algo que no había hecho en meses. Sacó su cuaderno viejo, el que había usado para anotar las lecciones de don Heraclio, y comenzó a escribir. Escribió sobre sus planes para los próximos 5 años. Quería comprar el terreno donde estaba el molino, que técnicamente todavía pertenecía a la familia de don Vicente. Quería construir una tortillería grande y moderna. Quería contratar a más mujeres, crear empleos, hacer la diferencia en la comunidad, pero sobre todo escribió sobre sus hijos. Mateo iría a la universidad. Sería ingeniero o contador, algo que le permitiera usar esa mente brillante para números. Sofía estudiaría lo que quisiera. Tendría todas las oportunidades que Lucía nunca tuvo. Nunca serán abandonados, escribió al final del cuaderno. Nunca dependerán de nadie. Les voy a dar las herramientas para que construyan sus propios caminos. Cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia el molino. Las luces solares que había instalado lo iluminaban suavemente. Se veía sólido, permanente, próspero. Rodrigo le había dejado ese molino como castigo, como humillación final. Sin saberlo, le había dado el regalo más grande de su vida, la oportunidad de descubrir su propia fuerza, su propia capacidad, su propio valor. Y mientras el molino rugía suavemente en la noche, moliendo el nixtamal para el día siguiente, Lucía sonrió. La mujer inútil que Rodrigo había despreciado ya no existía. En su lugar estaba Lucía Martínez, empresaria, madre, luchadora. Y la historia apenas estaba comenzando. 2 años y medio habían pasado desde aquella tarde de marzo, cuando Rodrigo la abandonó con un molino roto y palabras envenenadas. Lucía tenía ahora 35 años, pero parecía más joven que cuando su esposo la dejó. El trabajo duro, lejos de envejecerla, la había fortalecido. Su piel estaba bronceada por el sol, sus brazos firmes por cargar costales de maíz, su mirada clara y directa. Era un sábado de octubre, día de mercado en el pueblo. Lucía conducía su camioneta nueva, una Ford blanca que había comprado de segunda mano pero que funcionaba perfectamente. En la parte trasera llevaba 50 docenas de tortillas empacadas en bolsas plásticas con el logotipo que había diseñado. Tortillas La Esperanza, hechas con amor y tradición. Mateo, ahora de 10 años, iba en el asiento del copiloto ayudándola a llevar la cuenta de las entregas. Sofía, de 7, cantaba en el asiento trasero una canción que había aprendido en la escuela. Primera parada, restaurante Don Goyo, anunció Mateo consultando su libreta. 20 docenas. Debe pagar 1,200 pesos de la semana pasada, más 800 de hoy. Muy bien, tesorero, sonrió Lucía. Le encantaba que su hijo fuera tan organizado con las cuentas.
Mientras descargaban las tortillas en el restaurante, Lucía notó un movimiento al otro lado de la calle. Un hombre delgado, demasiado delgado, con ropa sucia y aspecto demacrado, caminaba arrastrando los pies. Había algo familiar en su forma de moverse, en la inclinación de sus hombros. Se quedó paralizada cuando el hombre levantó la vista y sus miradas se encontraron. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo arrogante y cruel que la había abandonado. Este Rodrigo era un fantasma de aquel hombre. Tenía la barba crecida y descuidada, la piel cetrina, los ojos hundidos con ojeras profundas. Su ropa, que alguna vez había sido de marca, ahora colgaba sucia y rasgada en su cuerpo adelgazado. Rodrigo se quedó inmóvil en la acera, mirándola como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos recorrieron la camioneta nueva, la ropa limpia y presentable de Lucía, los niños sanos y bien vestidos. Luego miró sus propias manos temblorosas y se encogió sobre sí mismo. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo ni de dolor. Era algo más complejo, una mezcla de lástima y una extraña calma. Terminó de descargar las tortillas, cobró el dinero y guardó cuidadosamente los billetes en su bolsa. Todo el tiempo, consciente de que Rodrigo la observaba desde la distancia. «Mami, ese señor te está mirando», susurró Sofía jalándole la manga. «Lo sé, mi amor», respondió Lucía. «Espérenme en la camioneta. No tardo». Cruzó la calle con pasos firmes. Rodrigo retrocedió instintivamente, como un animal asustado. De cerca se veía aún peor. Olía a días sin bañarse, a alcohol barato, a desesperación. «Lucía», dijo con voz ronca, apenas un susurro. «Yo no esperaba verte aquí. Vivo aquí», respondió ella con voz neutral. «Trabajo aquí. Este es mi territorio ahora». Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «Te ves bien. Los niños también. Están grandes. Han pasado 2 años y medio. Los niños crecen». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. A su alrededor, la gente del pueblo comenzaba a detenerse, a observar. Los murmullos empezaban. Lucía podía sentir las miradas, escuchar los susurros. «Es Rodrigo. Mira cómo está. Y ella está también». «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó Lucía finalmente. Él tragó saliva. «Verónica, ella. Las cosas no salieron como esperaba». «¿Te dejó?». Rodrigo asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Después de 8 meses, cuando se me acabó el dinero, se llevó todo. La camioneta, los ahorros, hasta la casa que había comprado con lo que saqué vendiendo nuestras cosas». Lucía notó el nuestras, así que había vendido todo lo que tenían juntos para impresionar a Verónica. «¿Y qué has estado haciendo desde entonces?». «Trabajos aquí y allá», respondió él con voz quebrada. «Pero nadie me da trabajo fijo. Mi reputación. Todo el mundo sabe que abandoné a mi familia. Los hombres no quieren trabajar conmigo. Dicen que no soy de fiar». «¿Y vienes a buscarme a mí?», preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo cayó de rodillas en plena calle. La gente se detuvo completamente ahora, formando un círculo. «Lucía, por favor, perdóname. Fui un idiota, un monstruo. Lo perdí todo por seguir un capricho, por ser orgulloso y estúpido». «Levántate», dijo Lucía con firmeza. «No te arrodilles en la calle. No me voy a levantar hasta que me perdones», sollozó Rodrigo. «He dormido en la calle, Lucía. He comido de la basura. He tocado fondo de maneras que nunca imaginé. Y todo este tiempo he pensado en ti, en los niños, en todo lo que destruí». Doña Refugio había salido de su fonda y observaba la escena con los brazos cruzados. Doña Carmela estaba junto a ella. Don Heraclio se acercó apoyado en su bastón, colocándose protectoramente cerca de Lucía. «Levántate, Rodrigo», repitió Lucía. «No voy a hablar contigo mientras estés de rodillas como un mendigo». Él se levantó lentamente, tambaleándose. De cerca, Lucía pudo ver que estaba enfermo. Tenía los ojos amarillentos, probablemente problemas de hígado por el alcohol. Temblaba constantemente. No le quedaba nada del hombre robusto y arrogante que la había humillado.
¿Qué quieres de mí, Rodrigo?, preguntó Lucía directamente. Una oportunidad, respondió él con desesperación. Solo una oportunidad de compensar lo que hice. Trabajo, lo que sea. Limpiar, cargar, lo que necesites. No te pido dinero. Solo dame un plato de comida y un lugar donde dormir. Quiero estar cerca de mis hijos. Lucía miró hacia su camioneta, donde Mateo y Sofía observaban con los ojos muy abiertos. Mateo tenía una expresión de dureza poco común en un niño de 10 años. Sofía parecía confundida, sin reconocer realmente al hombre que era su padre. ¿Mis hijos?, repitió Lucía con una calma helada. ¿Los mismos niños que llamaste llorones y débiles? ¿Los que abandonaste sin mirar atrás? Rodrigo se encogió ante sus palabras. Lo sé, no tengo excusa. Fui un mal padre y un peor esposo. Pero he cambiado, Lucía. El sufrimiento me ha enseñado. El sufrimiento te ha quebrado, corrigió ella. No es lo mismo que cambiar. Don Heraclio se acercó más. Lucía, no tienes que hablar con él si no quieres. Digo la palabra y don Manuel y sus muchachos lo sacan del pueblo. Lucía levantó la mano deteniéndolo. Gracias, don Heraclio, pero puedo manejar esto. Se volvió hacia Rodrigo y lo estudió detenidamente. Vio lo que había sido. El hombre del que se enamoró a los 20 años. El que le prometió un futuro brillante. El que le dio 2 hijos hermosos. Pero también vio lo que se había convertido. El hombre cruel que le dijo que era inútil. Que la abandonó con un molino roto esperando que muriera de hambre y desesperación. ¿Quieres saber qué pasó con ese molino roto que me dejaste?, preguntó Lucía con una sonrisa pequeña. Rodrigo parpadeó confundido. ¿El molino? Sí, ese fierro inútil que era perfecto para una mujer inútil como yo. ¿Recuerdas esas palabras? Él asintió avergonzado. Cada día. Me atormentan cada día. Ven, dijo Lucía. Te voy a mostrar algo. Caminó hacia su camioneta. Rodrigo la siguió con pasos inciertos. La multitud los seguía a distancia prudente, sin querer perderse el desenlace de la escena. Lucía subió a la camioneta. Niños, vamos a dar un paseo. Rodrigo viene con nosotros. Mateo la miró con dureza. ¿Por qué, mami? Porque necesita ver algo, respondió ella. El trayecto al molino fue silencioso. Rodrigo iba en la parte trasera de la camioneta, aferrado a los costados. Cuando llegaron y Rodrigo vio el lugar, su mandíbula cayó. Donde había habido un cobertizo ruinoso, ahora se alzaba una construcción sólida de ladrillo. El molino, antes una estructura derruida, ahora era un edificio blanco y limpio con un letrero grande. Molino y Tortillería La Esperanza. Había 2 camionetas estacionadas, una de ellas cargando costales de maíz. Dentro, 3 mujeres trabajaban. Guadalupe operaba el molino grande. Josefina y Teresa, otra empleada nueva, hacían tortillas en mesas de acero inoxidable. El molino Victoria original, completamente restaurado, brillaba en un rincón como una pieza de museo. «Este es el molino roto que me dejaste», dijo Lucía señalando el Victoria. «Lo arreglé yo misma. Aprendí mecánica, aprendí electricidad, aprendí a hacer lo imposible». Rodrigo caminaba como en trance, tocando las paredes limpias, las máquinas funcionando, las bolsas de tortillas apiladas. ¿Tú hiciste todo esto?» «Yo y mujeres como estas», respondió Lucía señalando a sus empleadas. Mujeres que los hombres del pueblo decían que no servían para nada. Ahora ellas mantienen a sus familias. Sus hijos van a la escuela. Tienen dignidad. Guadalupe se acercó limpiándose las manos. Reconoció a Rodrigo y su expresión se endureció. «¿Todo bien, jefa?» «Todo bien, Guadalupe. Gracias». Lucía llevó a Rodrigo fuera, hacia la casa que había construido. 2 habitaciones, cocina, baño completo, un porche con mecedoras. Mateo y Sofía corrieron adentro, a su espacio seguro. «Esta es nuestra casa», dijo Lucía. «La construí con el dinero que gané vendiendo tortillas hechas con masa de ese molino inútil. Pagué cada ladrillo, cada ventana, cada puerta». Rodrigo se dejó caer en los escalones del porche, sollozando abiertamente. «Mírate, mira lo que lograste. Y yo no tengo nada, nada». Lucía se sentó junto a él pero sin tocarlo.
¿Quieres saber lo más triste, Rodrigo? No es que tú perdiste todo, es que nunca viste lo que tenías. Me tuviste a mí, una mujer que te habría seguido al fin del mundo. Tuviste 2 hijos hermosos, tuviste un hogar, pero no era suficiente para ti porque querías algo brillante, algo que te hiciera sentir importante. Lo sé, gimió él, lo sé ahora, pero es demasiado tarde. Sí, confirmó Lucía suavemente, es demasiado tarde para nosotros. Lo que tuvimos murió hace 2 años y medio. No hay forma de revivirlo. Rodrigo la miró con ojos desesperados. ¿Ni siquiera una oportunidad? ¿Ni siquiera por los niños? Especialmente por los niños, respondió ella con firmeza. Ellos necesitan estabilidad, necesitan saber que su madre es fuerte y que toma decisiones correctas. Volver contigo no sería una decisión correcta. Entonces dame trabajo, suplicó él. Como empleado, no te pido ser tu esposo. Solo déjame estar cerca, ganarme el respeto de mis hijos de nuevo. Lucía lo pensó por un largo momento. Podía ver las miradas de sus empleadas desde el molino, esperando su decisión. Sabía lo que el pueblo esperaba, que lo rechazara completamente, que le diera la espalda como él había hecho con ella. Pero también pensó en sus hijos, en Mateo, que a pesar de su dureza exterior, a veces preguntaba por su padre, en Sofía, que apenas lo recordaba pero que merecía al menos la oportunidad de conocerlo. Voy a hacer algo por ti, dijo finalmente, pero no por ti, sino por mis hijos, y con condiciones muy claras. Rodrigo levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos apagados. Te voy a dar trabajo temporal, 1 mes de prueba. Vas a limpiar el molino, vas a cargar costales, vas a hacer el trabajo más duro y sucio. Te pago 100 pesos a la semana, suficiente para que rentes un cuarto en el pueblo y compres comida. Nada más. Acepto, dijo él inmediatamente. No he terminado, continuó Lucía con voz dura. No vas a vivir aquí. No vas a estar solo con los niños. Si quieres verlos, será bajo mi supervisión. Y a la primera falta de respeto, a la primera gota de alcohol que huela en tu aliento, a la primera palabra cruel hacia ellos o hacia mí, te vas y no vuelves. ¿Entendido? Entendido, respondió Rodrigo, las lágrimas todavía rodando por sus mejillas. Gracias, Lucía, no sabes lo que esto significa. Sé exactamente lo que significa, dijo ella levantándose. Significa que soy mejor persona que tú, que aunque me destrozaste, no me volviste cruel. Pero que quede claro, Rodrigo, te perdono, no para salvarte a ti, sino para liberarme yo. Mi perdón es para mi paz, no para tu redención. Se volvió hacia el molino. Guadalupe te enseñará qué hacer. Empiezas el lunes a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera caminando hacia el pueblo, Mateo se acercó a su madre. ¿Por qué le diste trabajo, mami? Después de lo que nos hizo. Lucía se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Porque, mi amor, la venganza es fácil. Lo difícil es ser justo. Tu padre está destruido, apagado por lo que hizo de maneras que ni tú ni yo podemos imaginar. Darle una oportunidad de trabajo no significa que lo haya perdonado todo. Significa que soy suficientemente fuerte para elegir la compasión sobre el rencor. ¿Y si nos vuelve a lastimar? No lo hará, respondió Lucía con convicción. Porque esta vez, nosotros somos los fuertes. Tenemos el poder. Y si intenta lastimarnos, simplemente se va. Así de simple. Mateo asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. ¿Todavía lo amas? La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Miró hacia el molino, brillando bajo las luces solares. Amé a un hombre que ya no existe. El Rodrigo que conocí murió hace tiempo. El que vino hoy es un extraño que se parece a él. Y a los extraños no se les ama. Se les trata con respeto, con dignidad, pero no con amor. Esa noche, Lucía se sentó en su porche con una taza de té. Pensó en el camino recorrido, en la mujer que había sido y en la que se había convertido. Rodrigo la había dejado esperando que muriera. En cambio, había florecido. Y mañana, cuando el molino rugiera a la vida como cada día, sería un recordatorio más de que ella, Lucía Martínez,
La mujer inútil del molino roto había construido un imperio de la nada, y nadie, ni siquiera el hombre que intentó destruirla, podría quitarle eso. 5 años habían pasado desde aquella tarde de octubre cuando Rodrigo apareció roto y suplicante en la calle del pueblo. 5 años que habían transformado no solo el molino, sino toda la región. Lucía tenía ahora 40 años y se había convertido en una figura respetada más allá del valle de Tula. Su cabello, que comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, lo llevaba recogido en un chongo práctico. Sus manos, eternamente manchadas con rastros de masa, eran manos de trabajadora, de constructora, de mujer que no temía ensuciarse para alcanzar sus sueños. El molino y tortillería. La Esperanza ya no era un negocio pequeño. Era un complejo que ocupaba 2 hectáreas de terreno que Lucía había comprado poco a poco con sus ganancias. El edificio principal, de 2 pisos, albergaba 3 molinos industriales que funcionaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el primer piso estaba el área de producción con 10 empleadas haciendo tortillas en cadena. En el segundo piso, las oficinas administrativas y una pequeña sala de capacitación. Pero lo más impresionante no era el tamaño, sino el impacto. Lucía empleaba directamente a 25 personas, todas mujeres excepto 2 hombres, y de manera indirecta daba trabajo a otras 50 familias que le vendían maíz, cal, leña o que transportaban sus productos. Era un jueves por la mañana y Lucía estaba en su oficina revisando los pedidos de la semana cuando escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana y sonrió al ver llegar a Mateo en su motocicleta. Su hijo tenía ahora 15 años, alto y delgado, con el cabello oscuro de su padre pero los ojos determinados de su madre. «Buenos días, jefa», saludó Mateo entrando a la oficina con una carpeta bajo el brazo. Era sábado y no había clases, así que venía a ayudar con la contabilidad como hacía cada fin de semana. «Buenos días, tesorero», respondió Lucía usando el apodo que le había dado desde niño. «¿Cómo vas con los registros de la semana?» Mateo abrió la carpeta y extendió las hojas sobre el escritorio. Las ventas aumentaron 18% comparado con el mes pasado. Vendimos 1,400 docenas de tortillas, más 2,000 kilos de masa molida para clientes externos. Los ingresos totales fueron de 82,000 pesos. Lucía revisó las cifras con orgullo. Su hijo había heredado su talento para los números. A sus 15 años, manejaba la contabilidad del negocio mejor que muchos contadores profesionales. Excelente trabajo. ¿Y los gastos? 38,000 en nómina para las empleadas, 12,000 en materia prima, 8,000 en servicios, 5,000 en mantenimiento de equipo. Ganancia neta de 19,000 pesos. 19,000 pesos de ganancia en un solo mes. Lucía recordó cuando ganaba 200 pesos a la semana moliendo en metate. El contraste era tan grande que a veces le costaba creerlo. «Mami», dijo Mateo cerrando la carpeta, «la maestra Rodríguez habló conmigo ayer. Dice que si mantengo mis calificaciones, puedo aplicar para una beca de la Universidad Estatal. Empezaría a estudiar ingeniería industrial en 3 años». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Mi amor, con beca o sin beca, tú vas a ir a la universidad. He estado ahorrando para eso desde que vendí mi primera docena de tortillas». «Lo sé, mami, pero prefiero la beca. Así puedes usar ese dinero para Sofía o para expandir el negocio». Antes de que Lucía pudiera responder, Sofía entró corriendo a la oficina. A sus 12 años era una niña vivaz y curiosa, con largas trenzas negras y una sonrisa permanente. «Mami, mami, Doña Esperanza llegó con su camioneta nueva. Dice que quiere mostrártela». Salieron al patio donde Esperanza, ahora de 68 años pero todavía ágil y enérgica, bajaba de una camioneta Toyota casi nueva. La anciana había sido como una madre para Lucía durante todos estos años. «Mira nada más», dijo Esperanza con orgullo. «Mis hijos me la compraron entre todos. Dicen que ya era hora de que dejara esa chatarra vieja». «Está hermosa, doña Esperanza», respondió Lucía abrazándola. «Se la merece. Tú también te mereces cosas bonitas, muchacha. ¿Ya pensaste en mi propuesta?» Lucía suspiró.
Esperanza había estado insistiéndole desde hacía meses que comprara una casa en el pueblo, algo más grande y cómodo. Estoy bien aquí, doña Esperanza. Esta casa la construí con mis manos. Tiene mi historia. Entiendo eso, pero los niños están creciendo. Mateo necesitará su propio espacio pronto. Y Sofía también. Era verdad. La casa que había construido ladrillo por ladrillo era perfecta para cuando los niños eran pequeños. Pero ahora empezaba a quedarse chica. Lo voy a pensar, prometió Lucía. El sonido de otra camioneta llegando interrumpió la conversación. Era el vehículo del gobierno estatal. De él bajó Antonio Velázquez, el funcionario que había ayudado a Lucía con su primer préstamo años atrás, acompañado de una mujer elegante de unos 50 años con portafolio. «Buenos días, Lucía», saludó Antonio con una sonrisa amplia. «Te presento a la licenciada Carmen Ruiz, directora del Programa Estatal de Empoderamiento Femenino». La mujer extendió la mano con firmeza. «Un placer conocerla, señora Martínez. He oído mucho sobre usted y su negocio». «El placer es mío», respondió Lucía. «¿Gustan pasar a la oficina?» Una vez instalados con café y pan dulce que Sofía les sirvió orgullosa, la licenciada Ruiz fue directa al punto. «Señora Martínez, su historia es inspiradora. Una mujer abandonada que convirtió un molino en ruinas en un negocio próspero que emplea a docenas de personas. Queremos que sea la imagen de nuestra nueva campaña de empoderamiento femenino». Lucía parpadeó sorprendida. ¿La imagen? Sí. Haríamos un video documentando su historia, tomaríamos fotografías, la presentaríamos en eventos estatales y nacionales. Sería un ejemplo vivo de lo que las mujeres pueden lograr con determinación y apoyo adecuado. «No sé», dijo Lucía con cautela. «No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero trabajar tranquila». «Lo entiendo», respondió la licenciada. «Pero piense en las mujeres que están pasando por lo que usted pasó. Las que creen que no hay salida, que están atrapadas en relaciones destructivas o en la pobreza. Su historia les daría esperanza». Lucía pensó en la mujer que había sido 5 años atrás, rota, desesperada, sin saber qué hacer. Si alguien le hubiera mostrado entonces que era posible salir del abismo, tal vez no habría sufrido tanto. «Está bien», aceptó finalmente, «pero con una condición. Quiero que parte de esa campaña incluya capacitación real, no solo palabras bonitas. Quiero que enseñen a mujeres cómo iniciar negocios, cómo conseguir créditos, cómo defenderse». La licenciada Ruiz sonrió. «Eso es exactamente lo que necesitábamos escuchar. De hecho, queremos proponerle algo más. ¿Estaría interesada en abrir un centro de capacitación aquí? El gobierno pondría el 50% del financiamiento». Durante la siguiente hora, discutieron el proyecto. Sería un centro donde mujeres de toda la región podrían aprender oficios, hacer tortillas, operar molinos, llevar contabilidad básica, iniciar pequeños negocios. Lucía sería la directora y compartiría su experiencia. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es un compromiso grande». «Tómese el tiempo que necesite», respondió la licenciada. «Pero recuerde, tiene el conocimiento que muchas mujeres necesitan desesperadamente». Después de que los visitantes se fueron, Lucía caminó por su molino. Observó a sus empleadas trabajando. Guadalupe, que ahora era su mano derecha y ganaba 3,000 pesos al mes. Josefina, que había comprado su propia casa con sus ahorros. Teresa, que había pagado la escuela secundaria de sus 3 hijos. María, Rosa, Concepción, todas mujeres que antes no tenían nada y ahora tenían dignidad. En un rincón del molino, trabajando en silencio, estaba Rodrigo. 5 años después de su regreso, seguía allí. Ya no era el empleado temporal que llegó desesperado. Se había ganado su lugar con trabajo duro y humildad constante. Lucía lo observó cargar un costal de maíz. A sus 45 años, Rodrigo había recuperado algo de peso. Se veía más saludable. Había dejado el alcohol completamente y asistía a reuniones de apoyo 2 veces por semana. Ganaba 400 pesos semanales y rentaba un cuarto pequeño en el pueblo. Su relación con los niños había mejorado lentamente.
Mateo lo trataba con respeto distante. Nunca lo llamaba papá, siempre Rodrigo. Pero ocasionalmente le pedía ayuda con alguna tarea física o le preguntaba sobre mecánica. Sofía era más abierta. A veces le contaba sobre su día en la escuela. Rodrigo nunca había intentado volver con Lucía. Parecía entender que ese camino estaba cerrado para siempre. Se conformaba con ser parte periférica de la vida de sus hijos, con trabajar honestamente, con reconstruir su dignidad un día a la vez. Rodrigo, llamó Lucía. Él se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Sí, jefa. ¿Cómo van las cosas?» «Bien, jefa. Terminé de limpiar los molinos. Mañana necesito cambiar la banda del motor 2. Buen trabajo». Lucía hizo una pausa. «Rodrigo, voy a aumentarte el sueldo. A 500 pesos semanales. Has sido un empleado confiable». Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Después de 5 años, todavía se emocionaba con cada gesto de bondad. «Gracias, jefa. No sabes lo que significa». «Lo sé», respondió Lucía. «Y Rodrigo, los niños van a venir a cenar mañana. Si quieres, puedes venir, solo a cenar, como empleado, como el padre de mis hijos». Rodrigo no pudo hablar, solo asintió, las lágrimas rodando libremente ahora. Esa noche, Lucía reunió a sus hijos en la cocina. «Tengo que contarles algo. Me ofrecieron participar en un programa del gobierno para ayudar a otras mujeres. Significaría más trabajo, más responsabilidad. Hazlo, mami», dijo Mateo inmediatamente. «Siempre nos has dicho que hay que ayudar a otros cuando podemos. ¿Vas a salir en la tele?», preguntó Sofía con emoción. «Tal vez», sonrió Lucía. «¿No les da pena tener una mamá famosa?» «Nos da orgullo», respondió Mateo con seriedad. «Eres la persona más fuerte que conocemos». 2 meses después, el video de la historia de Lucía se estrenó en un evento estatal. Mostraba el molino original oxidado, entrevistas con sus empleadas, imágenes de la operación actual. Pero lo más poderoso era el testimonio de Lucía misma. Frente a la cámara, con el molino rugiendo de fondo, Lucía contó su historia sin adornos. El abandono, la humillación, las noches de hambre, las manos sangrando por moler en metate, pero también la decisión de no rendirse, la determinación de convertir el castigo en oportunidad. «Me dejaron un molino roto esperando que muriera», decía Lucía en el video. «Pero ese molino se convirtió en mi salvación, no porque fuera mágico, sino porque me obligó a descubrir mi propia fuerza. Cada mujer tiene esa fuerza dentro. Solo necesita la oportunidad de descubrirla». El video se volvió viral en redes sociales. Millones de vistas, miles de comentarios. Mujeres de todo el país escribían mensajes de agradecimiento, de inspiración. Algunas compartían sus propias historias de superación. El Centro de Capacitación La Esperanza abrió sus puertas 6 meses después. Era un edificio modesto, pero funcional con 3 aulas, un taller equipado con molinos y estufas, y una pequeña biblioteca. Lucía daba clases 2 veces por semana, compartiendo no solo técnicas de producción, sino también su filosofía de vida. «El secreto no es nunca caer», les decía a sus alumnas. «El secreto es aprender a levantarse». Yo caí hasta el fondo, pero decidí que el fondo sería mi trampolín, no mi tumba. En el primer año, 150 mujeres pasaron por el centro, 20 iniciaron sus propios negocios de tortillas, 30 consiguieron empleos mejor pagados. Todas salían con más confianza, más conocimiento, más esperanza. Una mañana de marzo, exactamente 8 años después de su abandono, Lucía se despertó temprano y caminó hasta el molino original, el Victoria que seguía brillando en su lugar de honor. Ya no se usaba para producción, pero Lucía se aseguraba de que siempre estuviera limpio y funcionando. Era su recordatorio, su símbolo. Pasó la mano por el metal frío. «Gracias», susurró como hacía cada mañana. «Gracias por ser el comienzo de todo esto». El molino respondió con su silencio metálico, pero Lucía no necesitaba palabras. Sabía lo que representaba. No era solo una máquina. Era la prueba física de que lo imposible era posible.
de que la muerte podía convertirse en vida, de que el final podía ser un principio. Escuchó pasos detrás de ella. Era Mateo, que ahora tenía 17 años y había ganado una beca completa para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Estatal. Empezaría en 6 meses. ¿Hablando con el molino otra vez, mami?, preguntó con una sonrisa. Siempre, respondió Lucía abrazando a su hijo. Me recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, añadió Mateo. Mami, he estado pensando. Cuando me gradúe, quiero volver aquí. Quiero ayudarte a expandir el negocio. Podríamos abrir sucursales en otras ciudades, crear una franquicia. Lucía sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Me encantaría eso, mi amor, pero solo si es lo que realmente quieres, no porque sientas que me lo debes. No es por deber, respondió Mateo con firmeza. Es porque creo en lo que has construido, en lo que representas. Quiero ser parte de eso. Sofía llegó corriendo, ahora una adolescente de 14 años llena de energía. Mami, llegó un autobús lleno de mujeres. Dicen que vienen del estado vecino para tomar el curso de capacitación. Lucía miró hacia el centro de capacitación y vio efectivamente un autobús estacionado, con mujeres bajando, mujeres de todas las edades, todas con esa mirada que ella reconocía bien, la mirada de quien busca una salida, una esperanza, una oportunidad. Vamos, dijo Lucía a sus hijos, tenemos trabajo que hacer. Mientras caminaban hacia el centro, Lucía pensó en el camino recorrido, de mujer abandonada con un molino roto a empresaria exitosa, de víctima a inspiración, de desesperación a esperanza. Rodrigo apareció en su mente. Había escuchado que se había mudado a otra ciudad hace 3 meses. Había conseguido un trabajo mejor. Estaba reconstruyendo su vida. Los niños lo visitaban ocasionalmente. La relación nunca sería la que pudo haber sido, pero al menos existía. Y Lucía se daba cuenta de algo importante. Ya no sentía nada hacia él, ni amor ni odio, ni rencor ni nostalgia, solo una indiferencia tranquila. Él era parte de su pasado, una parte que había sido necesaria para convertirla en quien era ahora. Esa tarde, después de dar su clase a las mujeres del autobús, después de compartir su historia una vez más, después de ver las lágrimas de esperanza en sus ojos, Lucía se sentó en su oficina con una taza de café. Abrió su cuaderno viejo, el mismo donde había escrito sus primeros planes hace 8 años. En la última página, escribió: Hoy se cumplen 8 años desde que Rodrigo me dejó con un molino roto, esperando que muriera. En lugar de morir, florecí. Construí un negocio que emplea a 50 familias. Crié 2 hijos extraordinarios. Ayudé a cientos de mujeres a encontrar su camino. El molino roto se convirtió en molino de esperanza. Y yo, la mujer inútil, me convertí en ejemplo de que nunca es tarde para renacer. Gracias, Rodrigo, por abandonarme. Fue el mejor regalo que pudiste darme. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El molino Victoria brillaba bajo el sol de la tarde. Las empleadas reían mientras trabajaban. Sus hijos jugaban en el patio. El centro de capacitación estaba lleno de mujeres aprendiendo, creciendo, soñando. Y Lucía Martínez, la mujer del molino roto, sonrió, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces lo que parece el final es solo el comienzo, que la humillación puede convertirse en motivación, que el fierro más oxidado puede brillar de nuevo con suficiente trabajo y amor. El molino rugió a la vida una vez más, y con él rugió también el espíritu indomable de una mujer que se negó a ser definida por su abandono, y que en su lugar escribió su propia historia de triunfo. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. Comparte este mensaje de esperanza con alguien que lo necesite. Recuerda, no importa qué tan roto esté tu molino hoy, con determinación y trabajo puedes convertirlo en un imperio. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.